Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Leonidas Castro, estamos en Diálogo Nocturno. Gracias por estar con nosotros en el 98.9 FM y por supuesto también a través de nuestras plataformas en el www.i99.com.es, en nuestra página web, en nuestras plataformas digitales YouTube y Facebook, a quienes nos están siguiendo a esta hora de la noche, cuando hemos tenido una semana justamente en la que ha habido ya la oficialización del cambio de mando de la cúpula militar, que es el presidente de la República esta semana, pues, y donde se ratificaba la lucha contra el crimen organizado, entre otras novedades también. Los temas que se están llevando adelante, pues esas posibles negociaciones dentro de la Asamblea Nacional. Después de esa consulta, donde ya todos sabemos el resultado, pues el gobierno tiene que seguir adelante con sus proyectos de ley y pues ya la nueva ministra de Gobierno, Natalie Morillo, ha empezado a atender esos puentes. Ella ha hablado de puentes, justamente de buscar diálogos. Y para conocer un poco más de lo que está planteando el gobierno, este diálogo a nivel de país, a nivel político, donde justamente lo que se busca es que todos sumemos porque el Ecuador tiene que salir adelante con el apoyo de todos los ecuatorianos. Para ello, invitamos a esta noche a la ex asambleísta Blanca Sacancela, y ella también fue ex candidata a la vicepresidencia de la República. Blanca, ¿cómo estás? Soy Leonidas Castro. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Leonidas, un gusto estar aquí. Un saludo a la audiencia de Radio I99. Blanca, sabemos todo el resultado de la consulta popular, la ciudadanía dio su opinión. El presidente lo había prometido en campaña, consultarle a la gente qué es lo que quiere. Él planteó las preguntas, hubo 4 preguntas, el pueblo dijo no quiero asamblea constituyente, no quiero por el momento el tema de las bases militares, la reducción de asambleístas, el tema de los fondos partidistas, no quiere eso. Entonces la pregunta es, en esta búsqueda del diálogo con la nueva ministra que está al frente, que es Natalie Morillo, es una funcionaria que viene conociendo los puestos públicos desde muy abajo. Empezó desde funcionaria pública de los niveles elementales. SP1, sí, SP1, niveles elementales. Y la pregunta es, ¿cuánto puede ayudar a tender puentes? Ella estaba en la asamblea y es donde debemos justamente concentrarnos para que las leyes que no se pudieron hacer vía reforma constituyente puedan pasar por la Asamblea Nacional. Bueno, una gran pregunta, y creo que es la interrogante de todo el país, estimado Leonidas. Y la respuesta primero es que la designación de la ex asambleísta Morillo como ministra de Gobierno es un mensaje positivo, es una mujer que tiene una trayectoria en lo público y que eso le va a dar un poco de margen de conocimiento y de maniobra en algunos temas institucionales que están concatenados con lo político. Pero cuando hablamos del diálogo y cuando hablamos de tender puentes y hablamos de la relación con la Asamblea, necesariamente también tenemos que hablar y conocer cómo opera y cómo funciona el Estado. Entonces, me parece que ese conocimiento vasto que tiene, en este caso, la nueva ministra de Gobierno, es positivo, ¿sí? Al ser una mujer, sin duda alguna, como mujer es con muchas expectativas, específicamente porque también ahí está un viceministerio que está encargado de la política pública en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Precisamente el día de ayer se conmemoraba el Día de la No Violencia a las Mujeres. Entonces, por esa arista y por las otras que también tiene una subsecretaría de cultos de las organizaciones sociales, tiene el manejo de la política. En el momento en el que el presidente confía en este perfil, está en manos de este perfil lograr los consensos necesarios para, como bien ha dicho Leonidas, lo que no se aprobó en la consulta ahora se logra en la Asamblea. Creo que estaba revisando las noticias al mediodía. En la Asamblea no existió un acuerdo general en algunas reformas que está implementando y que está planteando el gobierno. Me parece que el gobierno debe hacer un análisis previo, es decir, un cabildeo previo. Ella como asambleísta conocerá, y también quienes son el enlace del gobierno en la Asamblea deben tener los diálogos previos. Es decir, hoy escuchar, me parece que es un representante de la bancada de la RC que estuvo esperando al representante del gobierno y que nunca llegó. Queramos o no, más allá del tema partidista, del tema político,
la bancada de la Revolución Ciudadana es una bancada de la legislatura y que si estamos hablando de enmiendas constitucionales, se va a necesitar y van a necesitar los ciertos votos de la Revolución Ciudadana. ¿Ese diálogo debe tener límites? Por supuesto que sí. Y ha dicho el presidente con claridad y la ministra en una de las primeras entrevistas también dijo, no vamos a dialogar con delincuentes, con la mafia, y me parece que esos límites son correctos, pero también comprendo que sí se deben de poner posturas. El gobierno debe dar una señal de poner ciertas posturas, porque si no, aquí el que pierde el país. Teniendo una asamblea que le ha permitido y le ha aprobado ciertas leyes, en la cual él tiene una mayoría que no tuvo Guillermo Lasso, él tiene para hacer mucho. Depende ya de la operación política que se maneje dentro de la Asamblea. El día de hoy, en el evento del cambio de la cúpula militar, el presidente ha dado un mensaje contundente que era importante y que era necesario, y que yo incluso en otras entrevistas dije, después, post consulta popular, necesitamos un presidente en el país que le hable a los ciudadanos. Entendemos que tenía agendas internacionales, pero el presidente debe estar aquí dando los mensajes al país. Y yo creo que es un momento trascendental que el que vamos a vivir. Perder, digámoslo así, evidentemente desde esa Blanca, lectura, sí. una consulta no quiere decir que se acaban las alternativas, de ninguna forma. Claro, Necesitamos Blanca, tender puentes y nutrir las acciones desde lo político y desde lo público. Blanca, pero obviamente hay que concretar un número, por ejemplo, de 101 asambleístas para tener esa mayoría en algunos temas que tienen que ver con reformas en que se requieren eso de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Le pregunto, ¿conseguir ese número se torna difícil porque sabemos que la Revolución Ciudadana tiene su discurso, tiene su planteamiento y choca con el gobierno en la forma de combatir, por ejemplo, a la corrupción, a la inseguridad, la lucha contra los grupos criminales? Tienen dos visiones diferentes. Allí va a ser un poco complicado por más buena intención de diálogo que haya. La pregunta es, ¿cómo cambiamos esto? ¿Por qué lado nos podemos ir si se va a tornar complicado tener esos 101 votos? Yo le hablo desde la experiencia, Leonidas. Claro, usted fue asambleísta. Yo fui la vicepresidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales en la época del expresidente Guillermo Lasso. En el peor momento, cuando los índices de aprobación, de aceptación del expresidente Guillermo Lasso no eran los mejores, eran los más adversos, hablando de una manera transparente, con un planteamiento público que la ciudadanía conocía, con una exposición clara, no tenían a dónde, es decir, ¿qué es lo que planteamos y qué reforma nosotros logramos? Con el voto de la mayoría de los asambleístas, de todas las bancadas, con los representantes de todas las bancadas. El apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Recuerda usted que los militares no podían salir a las calles y la gente decía, es el peor año, el número de muertes violentas se está incrementando. Logramos con la reforma a la Constitución que salgan los militares a las calles. ¿Y se pudo lograr? Sí se pudo. ¿Difícil, como dice la unidad? Sí. Es difícil, es complejo, pero no es imposible. Pero no es imposible. De eso se trata la política, de eso se trata el Parlamento, de, como digo, de que existen puntos y de que existen líneas, de acuerdo, ¿sí? Pero sí existe una estrategia detrás que permita que la ciudadanía conozca cuáles son los planteamientos que está exigiendo el gobierno y que la ciudadanía sepa qué bancadas no están de acuerdo con esos planteamientos. Ese es otro elemento que el gobierno necesita encajar. Y para eso también necesita un poco abrir el gobierno su abanico, atender conversaciones con otros sectores. Me parece positivo también las acciones iniciales que ha tenido la ministra Morillo de reunirse con algunos alcaldes, con algunos prefectos, a propósito de lo que vimos que pasó con el alcalde de Quito y los eventos que se vienen para la capital, que para los quiteños es importante, lo que también ha dicho el otro alcalde. Entonces, esto a nivel de los gobiernos locales es fundamental también, pero no perdamos de vista lo importante y lo macro. Entiendo que existen algunas reformas que está planteando el gobierno y donde quiere volver a incluir la evaluación a los servidores públicos. La hoy señora ministra de Gobierno podrá dar una claridad y una luz y una línea política sobre cómo se tiene que aplicar. Nadie puede estar en contra de evaluar a los servidores públicos. Yo soy una servidora pública de carrera,
pero existe la estrategia y los lineamientos, cómo se lo va a hacer la metodología para aplicar. Cuando no Blanca, existe sí. esa falta de esa comunicación, es que no puede comprender la ciudadanía y a veces por eso son los resultados adversos. Blanca, yo le voy a comentar algo porque en este tema justamente es como este es algo que se ha pedido por muchos años. Siempre se ha pedido de que se reestructure, que se reduzca la burocracia. Y yo voy más allá. Hoy en día podemos ver que en algunas dependencias públicas hay servidores públicos que maltratan al usuario, que se creen por encima del bien y del mal. Le pongo un ejemplo y no me voy tan lejos. La seguridad social en el IES. Hay funcionarios que le dicen a usted, no hay cita, venga después de una semana, solo se atiende de 7 de la mañana a 10 de la mañana a 11 del día. Una persona, un anciano de la tercera edad que ha padecido toda su vida trabajando, que le dio toda su vida y lo maltratan así. Y hay esos muchos funcionarios que se creen uno más poderoso que el otro, pero están ahí por la plata del pueblo, pues el pueblo los puso. Entonces creo que evaluar a ese tipo de malos servidores, porque sí los hay, Blanca, hay que decirlo, con nombre y apellido, así como hay unos buenos, hay unos muchos malos, y lo digo por experiencia propia. Entonces me atrevo a decir que lo que está proponiendo el gobierno, el presidente, pues está en toda la razón. Y ojalá que haya una depuración y no que solamente porque se los va a evaluar intenten medio maquillar las cosas y querer trabajar bien. Esto debe ser una constante a diario. Esto debe ser por una cuestión de moral. Porque si nos criamos con principios de nuestros hogares, crecimos, nos educamos, estudiamos, tenemos valores y principios. Pues si ves que alguien necesita ayuda y tú eres un servidor público, no le vas a decir, venga después de una semana, no lo puedo ayudar. Vea la manera, cómo le ayuda, cómo le solventa, pero a veces son indolentes, Blanca. Ya que tocamos ese tema, no quería dejarlo de lado porque lo he vivido en carne propia y por eso puedo dar fe de que se necesita una limpieza general del sector público, pero así, a gritos, Blanca. Nadie podría estar en contra de ese principio y de esa acción. Yo creo que ningún ecuatoriano estaría de acuerdo en seguir manteniendo servidores públicos que no devengan su sueldo o no cumplen su función. Pero ese no es el punto, Leonidas. El punto es que se tiene que explicar el cómo lo hacemos. Usted bien dice, existen los buenos, existen los malos, todos sabemos de eso. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Para que no sea discrecional, para que no demos pie a otro tipo de situaciones peores, acoso, chantaje, cobros y demás. Es decir, se abre un abanico de situaciones, por eso necesitamos una metodología de claridad. Si usted vive eso en Guayaquil, que es una ciudad entre las mejores desarrolladas a nivel del país, imagínese lo que vivimos en el sector rural. Cuando muere un familiar, cuando necesitamos a alguien, y el registro civil, que es una oficina pequeña en un gobierno parroquial o metido ahí en una plaza, en cualquier lugar, le dice, ya no, ya es hora, mi salida se cumplió. Ya se cumplió, no lo Mañana, puedo venga, por atender. favor, registra al muerto mañana, o registra al niño mañana. O la mujer violentada, no le puedo atender con la medida de protección, qué pena, la boleta venga mañana. Ah, es más, mañana me toca atender en la otra parroquia, porque hay tenientes políticos que dan servicio en una parroquia y en otra. Le cuento un caso, yo vivo en Cumbayá. Sí. La teniente político de Cumbayá es también la teniente político de Tumbaco. Y estamos en Quito. Y entonces ella cierra la oficina ciertos días y atiende ciertos días en la parroquia y otros días en la otra. Estamos hablando de una revisión integral. Correcto. En efecto, cuando usted me presentó, nosotros teníamos un plan para el país respecto de una renovación y una reingeniería en el sector público y no pasa solamente por los servidores públicos, pasa por los sistemas, el sistema de gestión documental, los procesos, los indicadores, desde planificación. Entonces, reporte tras reporte, tras la calificación al final, hace 10, 15 años, 18 años que se inició con esta reestructuración del sector público, era novedoso, sí, pero hoy está obsoleto. Hoy Blanca, tenemos otras herramientas. sí. Entonces, ¿cuál es dentro del tema del diálogo y que el gobierno tiene que abrirse? Sí, tome opciones, tome iniciativas e implementelas. Blanca, Bien. sí, termina siendo un poco también engorroso tanta tramitología para cumplir ciertos requisitos que nos exigen, nos pide la ley. ¿Por qué no le hacemos la vida más fácil a los ecuatorianos también en el tema burocrático? Creo que por ahí pasa mucho porque a veces le dicen tiene que usted ir a buscar, traer tal papel, tal papel, tal papel, que no hay el sistema documental y bueno, termina siendo complejo a nivel general. Vemos hoy en día cómo tenemos problemas, por ejemplo, hasta para que se emita una licencia, que el sistema se cae. Todo eso molesta a la ciudadanía. Hay que
justamente hacerle más sencilla la vida y cómo tenemos una ley antiburocracia, diría yo, es decir, simplificar, en vez de que haga 4 o 5 pasos, lo haga en uno solo y sea digital, vía internet, vía redes sociales, que termina siendo más fácil conectarse a una red de internet que ir a una oficina, a una dependencia. Estos son los temas que se deben abordar y bajo esta lógica, Leonidas, la que hemos platicado con usted y usted cita con claridad, cómo no complicarle la vida al ciudadano y cómo tratar de mejorar, que puede ser una de estas reformas a nivel macro, a nivel de todo el sector público. ¿Es válido? Por supuesto. Dígame usted qué persona, qué ciudadano, ¿qué ecuatoriano va a estar en contra de una reforma integral para la mejora integral del sector público? Que dentro de esa reforma y dentro de esa reestructuración debe incorporar la evaluación periódica con indicadores apoyados en la tecnología, a los servidores públicos de acuerdo a su rendimiento y demás, no solo con la marcación de entrada y de salida. Evidentemente que es positivo, pero ese es el reto del gobierno. Ese es el reto y la estrategia que se tiene que plantear y cómo lo van a manejar desde la Asamblea para que incluso la ciudadanía esté informada y que las bancadas no puedan oponerse a ese tipo de reformas. Lo propio, las reformas al sistema judicial, ¿son necesarias? Por supuesto que sí. La evaluación de fiscales sigue pendiente. Hasta ahora no se hace la evaluación de fiscales desde hace ¿cuántos años? Por Sí, ejemplo, el Consejo de Blanca, la Judicatura, sí, las en ese funciones. tema, por ejemplo, se perdió la gran oportunidad de tener una asamblea constituyente donde, claro, tal vez se decía no tenía plenos poderes, pero debemos, no sé qué hacer con ese Consejo de Participación Ciudadana si no cumple el objetivo, no es de participación ciudadana, sino de participación política, donde todos quieren tener el Correcto. control para nominar autoridades de control, justamente. Entonces, ¿cómo nos quitamos de encima ese peso? Primero, burocrático y segundo, entorpece. Deberíamos devolverle las competencias a la antigua a Congreso, A la como era Asamblea antes, a la Asamblea Nacional. Nacional. Así es, la Asamblea Nacional tenía la competencia y además comprendiendo que en la Asamblea Nacional sí está expresada la voluntad popular, porque ahí están nuestros representantes, los representantes incluso a nivel de todas las tiendas políticas y de todas las provincias, lo que no ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, la existencia y la vigencia de esta institución mal llamada Quinto Poder, porque el poder que tienen es solo para elegir y designar a dedo autoridades conforme los lineamientos, las cercanías y los enlaces políticos que tienen quienes están Trajes a ahí. la Tiene medida que se servir. necesitan, son trajes a la medida Exacto. como sastre. Correcto, correcto. Entonces, ha sido una institución que realmente, incluso hablando desde el punto de vista presupuestario, mantener esta función, esta entidad. No digo que la participación ciudadana no sea importante, por favor, que quede muy claro. La participación ciudadana siempre es importante. Los mecanismos ciudadanos de control social son importantes, por supuesto que son importantes. Sí, eso también debe ser reformas incorporadas en el Código de la Democracia. Esta era una oportunidad de oro. Ahora, si usted me pregunta, ese va a ser uno de los puntos mediante los cuales se va a plantear un acuerdo, un diálogo con la Asamblea Nacional. Por supuesto que no, porque sabemos que existe una tienda política que ha usado este quinto poder para seleccionar y para direccionar o poner a ciertas autoridades en ese espacio. Entonces, si empezamos y planteamos puntos que yo sé que no van a ser negociables, estoy empezando yo mal en mi negociación. Claro. Debo plantear puntos que tengamos puntos de encuentro y puntos donde podamos solventar. Sí, el Blanca, tema del Consejo de sí. Participación Ciudadana será una deuda enorme que va a tener el país. Yo por eso puse en mis redes sociales, no es que perdió o ganó alguien o ganó, simplemente no hay nada que celebrar. El país perdió una enorme oportunidad. Es el país, somos los ciudadanos que perdimos esta enorme oportunidad de poder hacer cambios profundos y necesarios. Nos quejamos del desabastecimiento, nos quejamos todavía de la existencia de escuelas e instituciones unidocentes, porque no hay docentes, no hay plata para pagarles a los maestros, no hay plata para pagarles o darles nombramiento a los médicos, a las enfermeras, pero seguimos sosteniendo esas instituciones, por ejemplo. Seguimos siendo ineficientes con otro tipo de recursos. Blanca, Entonces, sí. esos son los elementos de fondo, esos son los elementos que, insisto, el gobierno ya no puede cometer el error que cometió en la consulta. Blanca, y justamente tal vez más que error fue tal vez el momento, ¿no? Porque la ciudadanía, hay que decirlo, ¿no? Tal vez contestó porque de esa manera, porque el gobierno venía de una decisión muy fuerte, muy dura, que ningún gobierno se atrevió a tomarla. Quitarle el subsidio al diésel, porque el diésel se estaba yendo por el contrabando, a los grupos delincuenciales, por la frontera, a los países vecinos que se lucraban de nuestro diésel.
Y nadie lo hizo, ningún gobierno pasado lo hizo, el presidente Noboa lo hizo, y tal vez eso puede haberle pasado un poco la factura. Obviamente había que asumirla, ¿no? El costo político, que ningún político se atreve a veces a asumirlo. Quieren salir libres de todas estas cosas, pero el tema es que el gobierno sigue y el presidente Noboa tiene 3 años y medio para completar ese plan de gobierno, que no es fácil, que es difícil, pero que al menos tiene marcado la ruta, que el tema de la lucha contra los grupos de delincuencia organizada, que el tema de la seguridad es primordial y vital, y si hay que buscar apoyo extranjero, pues hay que seguir haciéndolo. Y pues obviamente ese es el camino a seguir, tal vez, Blanca, de entender como ecuatorianos que ese es el camino. Sí, de acuerdo, Leonidas, con usted en que el gobierno, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha tomado decisiones drásticas, decisiones necesarias, sí. Que no se ha tomado antes, bueno, se inició con el plan, era un plan progresivo que arrancó el expresidente Guillermo Lasso, y que el presidente Noboa más bien lo hizo, digamos, a rajatabla, hizo el incremento de unas horas. Bueno, el presidente Moreno empezó con el tema de los subsidios a los combustibles. Sí, el presidente gracias Moreno. por la corrección, así es. Ahora, eso es positivo sin duda alguna, que eso nos permite garantizar y mejorar la distribución equitativa de los recursos de los ecuatorianos, sin duda alguna. La lucha frontal que ha tenido contra la minería ilegal, el bombardeo que tuvo que hacer en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, totalmente de acuerdo, totalmente decisiones acertadas. A lo que yo me refiero, al error, que yo sí lo califico como un error, fue al vender la idea o al decirnos que necesitamos una asamblea constituyente, pero no nos decía qué puntos o cuáles son al menos los 3, 4, claro, 5 haberlo puntos comunicado de pronto, sí, por dónde debería ir. a reformar. Claro. Que fue lo que la oposición aprovechó para decir, nos va a llevar al despeñadero, no nos dice qué quiere hacer, y cuando tenga el cheque en blanco después lo va a hacer. Era lo que decía la oposición, y caló eso obviamente la gente, pero sabemos que hay más allá de eso, que habían intenciones de cambiar lo que actualmente renegamos los ecuatorianos, porque vemos un CPCSS, por ejemplo, que está allí, que no hace lo que tiene que hacer, y tenemos funcionarios prorrogados 3, 4, 5 años, como un CNE que no lo renuevan, como una función de la fiscalía que no se puede completar, un fiscal titular. Entonces, esas cosas, pues obviamente la oposición las supo capitalizar, y ahí tal vez un poco por qué el de los resultados también, Blanca. Por eso yo le hablaba de la comunicación de la agenda. Tiene que existir una comunicación de cuál es la agenda legislativa urgente que va a tener el gobierno y que va a presentar a las bancadas, y que sea pública, que sea transparente. ¿Cuáles van a ser los puntos y la agenda que va a marcar el gobierno? También, que es importante. Es importante conocerlo, es importante saber cuál va a ser la agenda pública, la priorización en salud, la priorización en seguridad, porque de lo contrario, Leonidas, no existe ninguna garantía de que logre terminar su gobierno si no existen algunos correctivos, y eso es importante decirlo. Es importante decirlo quienes hacemos política, quienes creemos que la política es ese espacio y esa oportunidad de servicio a la gente, de servicio con convicción, con amor a la gente. Estamos convencidos de que también hay gente que usa la política para beneficio propio. Y no podemos caer nuevamente en la emboscada que estos grupos están acostumbrados a hacer, y que han puesto el pie a todo gobierno que ha pasado, simplemente por el hecho de que ellos no son gobierno. Y sabemos a quién yo hago referencia. Claro. ¿Sí? Esta bancada que tiene una agenda muy clara de que le vaya mal a cualquiera, porque no soy yo quien está en el gobierno, no podemos darle el espacio y los insumos y las herramientas para que eso ocurra. Todo lo contrario. Aquí la estrategia va a primar. Confiamos en las decisiones importantes que tenga el presidente, y como digo, aquí lo que la pieza clave va a ser la estrategia y la comunicación fluida y pública de cuáles son los puntos del gobierno a nivel del legislativo también, y de la estrategia como gestión pública. Blanca, y para finalizar, obviamente el llamado es a la unidad nacional, pero también esos partidos políticos, la vieja clase política, también tiene que entender de que los tiempos cambiaron, y que lo que hace 15, 16, 17 años funcionó, hoy son momentos de cambiar, y hay que aceptarlo y entenderlo así. La política cambió, ya no es la misma. Por eso es que los cambios en la Constitución que se planteaban hace 17 años funcionaron, y ahora hoy en día pues ya no están tan actualizados y se necesitan cambiarlo. Eso hay que reconocerlo también.
Bueno, yo creo que la política, como todo, tiene cambios, es dinámico, es un proceso dinámico sin duda, porque parte precisamente de la relación y de los humanos, pero creo que hay principios que no caducan. Los principios del honor, los principios de la palabra, los principios del acuerdo. Si yo llego a un acuerdo por el país, lo respeto. Si se llega a un acuerdo con el movimiento indígena, se lo respeta. Si se llega a un acuerdo con los gobiernos locales, pago puntualmente lo que me corresponde como gobierno, se respeta y le va bien al país. Yo creo que hay principios que no caducan. Y principios también que de parte de las otras organizaciones políticas deben estar vigentes, claro que sí. De que existen cambios, de que hay nuevos actores en la política, es normal. Pero las dinámicas y los principios no caducan en política. Mantener No los deberían políticos, sí, caducar. correcto, Blanca, y también lo que no debe hacer el gobierno es permitir presiones, chantajes, nada de lo que hacía antes la vieja política, porque sin lugar a dudas eso no es lo que quieren los ecuatorianos. Los ecuatorianos están pidiendo justamente cambios, avanzar, generar empleo, generar producción, y para eso hay que juntarse todos los ecuatorianos. Tal vez son tiempos difíciles, pero es posible porque el pueblo ecuatoriano ha decidido justamente que hayan estos cambios, que se planteen reformas, y creo que por ahí va un poco el tema, el camino que tiene que seguir el gobierno nacional. Así es, estimado Leonidas. Ese es el camino por el bien del país, no por el bien del presidente ni de un gobierno, sino por el bien del país y porque vamos a construir y necesitamos tener un país digno para nuestros hijos y los que vienen detrás de nosotros. Es la tarea de todos. Por supuesto, esa es la tarea. Quiero agradecerle a Blanca Sacancela, ex asambleísta y es candidata a la vicepresidencia de la República por Estado con nosotros. Por supuesto, esperamos tener a futuro más diálogos para seguir conversando. Que tenga usted una buena noche. Muchas gracias, Leonidas. Un gusto igualmente. Un saludo a todos. Gracias, gracias a la ex asambleísta Blanca Sacancela. Por supuesto, estamos llegando así ya a la parte final del diálogo nocturno. Agradecerles por su gentil sintonía. Recuerden, tenemos una cita a partir de este siguiente día, justamente a las 6 de la mañana, con Alberto Quintana y, por supuesto, con todo nuestro equipo de diálogo. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.